Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer que nos acompañen como cada martes en punto de las 7 a través de nuestra plataforma digital A Tiempo TV y lo invitamos a que se queden con nosotros, a que se sumen a esta transmisión y que puedan compartir también nuestra transmisión en vivo. Recuerden que en este momento transmitimos desde la ciudad de Saltillo, Coahuila en este martes. Chicas, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Patricia Treviño, Carla Natividad. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Los invitamos a que se comuniquen aquí al estudio al teléfono 324-4850 y también que nos manden todos sus mensajes a través de WhatsApp al número 844-437-6459. Esperamos todos sus comentarios aquí en Ellas Opinan. Síganos a través de redes sociales, por supuesto estaremos al pendiente de todos sus comentarios, de sus opiniones. El día de hoy, chicas, pues tenemos un tema interesante, pues muy ad hoc, ¿no? A lo que estamos viviendo actualmente en México, en Coahuila, en Saltillo y en cualquier lugar, ¿no? De actualidad, la corrupción en México. ¿Realmente estará la corrupción en la genética del mexicano? ¿Quién es el culpable? ¿El que corrompe o el que se corrompe? Abordamos este tema aquí en Ellas Opinan. Y bueno, chicas, pues platicábamos acerca sobre los casos, antes de iniciar este programa, los casos de corrupción, ¿no? Muy sonados en nuestro país, pero pues yo creo que nos tendremos que ir un poquito al origen, ¿no? De la corrupción, sí. Es decir, no es nada nuevo, no es nada que sea exclusivo tampoco del mexicano, y es algo en lo que todos hemos estado en algún momento de nuestra vida involucrados, de alguna u otra forma. Siento que habrá que darle sentido al tema de la palabra corrupción, en donde se corrompe, en donde decidimos tomar una desviación a lo que es la línea recta, a lo que es legal, a lo que es la manera correcta en que se deben hacer las cosas. Cuando te corrompes mental, física o de manera más visible, bueno, pues definitivamente ya incurriste en un acto ilegal, en un acto de corrupción. Pero ¿a qué punto hemos llegado y a qué nivel de corrupción se encuentra actualmente en nuestro país? Que ya es como un problema de salud en México y en el que creo que
tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, sobre todo con el tema de la conciencia, ¿no? Comenzar a percibir en qué momento estamos incurriendo en un acto de corrupción. Sí, yo creo que ya ahorita se ve muy normal, ¿no? Hacer todos estos actos de corrupción. Simplemente meterte en una fila. Ya, esto es un acto de corrupción. Estás esperando a que te den el paso o algo en una fila, te metes. Llegas a hacer un trámite de lo que sea, vas y hablas con alguien, si conoces a alguien, te dan el paso a ti primero. Bueno, yo creo que todos ya somos parte de esto y que esto se tiene que terminar. Por eso no avanzamos, ¿no? Por eso dicen, el mexicano por eso está como está, por esa mentalidad, ¿no? De querer siempre llegar de la manera más fácil. Sí, incluso no estamos avanzando. En el tema del índice de percepción, caímos al año pasado, en el 2017, estábamos en el lugar número 135, ahorita pasamos al 138 de 180 lugares. Entonces, definitivamente la percepción en nuestro país va empeorando con el tema de la corrupción. Yo creo que los mexicanos y los ciudadanos necesitamos ver acciones que nos hagan volver a confiar en las instituciones, en el gobierno, pero como bien dices, Pati, son actos desde lo más normal, desde una fiesta que pasas a tu hijo y te saltas toda la fila de los niños, son actos de corrupción, o sea, que tú te vale y entras, y bueno, ya los empezamos a plasmar en otras situaciones o en diferentes niveles que, bueno, afectan ya en otras dimensiones. Generalmente cuando incurrimos en un acto de corrupción se darán cuenta que siempre es por tratar de cubrir una necesidad. Es decir, queremos ahorrar tiempo, queremos obtener algún beneficio o queremos que las cosas sean exactamente como nosotros queremos y no como tienen que ser. En el caso de la explicación de la fila me encanta porque venía pensando exactamente en lo mismo. O sea, ¿en qué momento nosotros pensamos que la fila es formarse al inicio y no al final? O sea, ¿cómo comenzamos con cosas tan sencillas a crear problemas de mayor dimensión? Es decir, y todo el mundo se quiere formar al principio y comienza a crearse el tráfico, disminuye el flujo, se detienen, hay un choque y todo por una sola persona que no quiso hacer lo correcto. No, porque ahí buscas tu interés personal. Dices, yo tengo poco tiempo, pues me vale toda la gente de allá. Yo creo que así empieza todo este tema. Buscas tu propio beneficio o el beneficio de los tuyos y te vale o independientemente si estás afectando a alguien más. Y por eso no avanzamos. Exacto. Se van metiendo, ¿cuándo avanzas? Ahora, ¿en qué momento estamos conscientes de que estamos incurriendo en actos de corrupción? Pensaba, en alguna u otra forma, ¿recuerdan cuando tratamos el tema del huachicol y cómo se fue dando el robo y cómo existía como excusa el tema de que lo habían hecho por necesidad? Obviamente estamos conscientes de que estaban ellos realizando un acto ilegal al momento de querer robarse o llevarse combustible. Ya hay quien dice que el tema de la corrupción tiene su origen en la necesidad, es decir, hay quien tiene la necesidad y de alguna u otra forma se siente obligado a incurrir en un acto de corrupción. Pero hay personas que ya de manera consciente y premeditada saben el beneficio que pueden obtener con ciertos actos, ya sea desde el robo, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, o sea, evasión de impuestos, sobornos, moches, no declarar impuestos aduanales, la evasión fiscal. Pero, ¿en qué momento la gente se da cuenta que de pronto incurrir en un acto de corrupción también nos puede salir mucho más caro de lo que pensamos que nos íbamos a ahorrar? Es decir, el que trata de evadir impuestos contrata una contadora para evadir impuestos y le paga a la contadora. El que quiere, pues, ahorrarse impuestos aduanales le tiene que dar el moche a la agente aduanal. Moche tras moche. Moche tras moche. Sí, dicen que ya sale más caro los moches, sí, que el trámite. Sí, definitivamente, bueno, la corrupción está asociada directamente en la política, ¿no? Simplemente las personas que ocupan un puesto, funcionarios y demás, siempre, generalmente, y muchos sabemos, que utilizan ese poder para beneficiar a familia, conocidos, amigos, o si te doy algo, pásale. ¿Qué pasa con las licitaciones cuando se hace? Sobre todo, bueno, este es el caso en México, lo de las constructoras. Lo de Brecht. Bueno, no. Todo esto, ¿cómo ha tenido el moche aquí, el moche? ¿Para qué? Para que entres, tú ganas. Porque son millones de pesos. Ahora, ¿qué ha dado paso? Ha dado paso a que, fíjate, principalmente siento que lo vemos en el tema de los políticos porque es lo más visible y es lo que con mayor dimensión podemos ver que se roban y que se quedan y que benefician a sus familias. Ahora, pero dices tú, bueno, ¿y por qué? Pues porque de pronto nuestras instituciones están tan debilitadas que es tan fácil corromperse. Es decir, ya ellos saben que no se les va a castigar, que no va a haber cárcel, que si acaso se va a abrir una carpeta de investigación,
que podrán trasladar el dinero a algunas otras partes del mundo para evadir así, pues obviamente que se los quiten, que van a asegurar a sus familias en algunos otros lugares del mundo, como en el caso de Javier Duarte, ya ven cómo andaba la esposa Allá en Londres. allá en Londres, A gusto. muy a gusto, Ujú. y no va a pasar nada. No pasa nada. Ese es el tema, la impunidad. O sea, como vemos, cada ciudadano ve que no pasa nada y que no te afecta y que puedes seguir adelante, pues dices, ¿por qué no? Si está, como que está el camino fácil, dices, bueno, lo puedo hacer, nadie me va a sancionar, las leyes están pero no se aplican, pues, ¿en qué me afecta? Lo has Adelante. mencionado y bien, impunidad. El 2% de los delitos de corrupción son castigados. El 2%. O sea, prácticamente nada. Estarán de acuerdo que en algunos otros países, bueno, porque de pronto decían que el tema de la corrupción está en la genética del mexicano y no. En realidad pienso que un corrupto se hace, no se nace. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que lo llevan precisamente a corromperse. Habrá países en los que no exista la necesidad de que un joven robe, de que un político robe o que alguien quiera evadir impuestos y demás prácticas ilegales. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente su gobierno le garantiza cubrir las necesidades y no tener que incurrir en este tipo de delitos. En el caso de México, lamentablemente, poco a poco, les decía, las instituciones han ido debilitando, la necesidad ha crecido, que la mayoría, pues es muy fácil poder caer en eso. En el tema de los políticos es más por gusto y creo que incluso hay un enriquecimiento ilícito que es a lo que más van, ¿no? Va como que corrupción de la mano con dinero, o sea, siempre. Y un enriquecimiento que siento que de pronto es innecesario, es decir, roban millones y millones que no se van a poder gastar, Y no ni los llenan, bisnietos. pero no llenan, roban y entre más tienen, más Es quieren eso, exacto. y más Es como quieren. que el dinero los absorbe y se engloban en querer más y ya dices, pues ya tienen bastante, no, vamos por más, y es cuando caen y vuelven a caer en temas de Y corrupción. es que los hace sentir poderosos, ¿no? Y hasta cierto punto la corrupción va muy de la mano con el poder. Sí, tengo poder, puedo hacer, puedo ayudar, puedo aquí, puedo allá, y a beneficiarme y a beneficiar a los míos. Entonces, la percepción de la corrupción, bueno, está, qué bárbaro, aquí en México, y como lo mencionabas, Angélica, las instituciones han perdido mucha credibilidad, confianza por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se corrompen. ¿Qué pasa con los tránsitos municipales? ¿Qué pasa con la Policía Federal, ¿no? De caminos? Te detienen. ¿Qué es más práctico para el mexicano? Te doy aquí un moche para evitar el trámite de ir a... No, y aparte te Es que dicen... los trámites te también son muy largos. Y luego te dicen, te salen tanto porque das exceso de velocidad. No trae tarjeta de circulación. Bueno, pues ya va como en 6,000 pesos. Ah, ¿Cómo ve? Ajá, ¿cómo ve? Porque ¿Cómo nos hasta te dan arreglamos? te dan opciones. tiempo de pensarla, ¿no? Como De que me voy a revisar algo, ahorita regreso, ¿no? Y luego ya, bueno, Sí con los 1,000 traigo. pesos, 1,500, 2,000, ponle, y ya te evitas ir a recoger, a pagar, a hacer todo el trámite como tú lo dices. Entonces yo creo que también se tendría que hacer algo al respecto de que el mexicano no tengas que hacer tanto trámite o te tengas que tardar tanto para no incurrir en poder esos hacer. casos. Siento que lo que nos hace falta es castigos más severos, ¿sabes? También El hecho de tener que entender que no puedes hacer lo incorrecto porque tenemos precisamente un sistema que nos rige que tenemos que respetar. Es decir, no podemos hacer exactamente lo que queremos y cómo lo hacemos. Y también el hecho de que hay tanta incongruencia al momento de aplicar la ley que castigan a alguien, es decir, a una persona que tiene un mini súper chiquitito que acaba de empezar y que es el sustento de su familia y que le dicen, llegan por ahí los de Hacienda, le dicen, estás evadiendo impuestos. Híjole, pero el grande empresario que lleva años y años sin pagar impuestos, como si nada. como si nada, no se le castiga. Exacto. Entonces, definitivamente tendrán que comenzar a pensar en estrategias, pero también en leyes más severas para aquellos que incurran en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque el tema de la impunidad nos da un claro mensaje de que en este país cualquiera puede hacer lo que quiera, para empezar. Es decir, si aquel robó tantos millones, pues yo también puedo hacer lo demás. Y si él también lo hizo, yo también lo puedo hacer. Ahora, ¿qué pasa? Nos dicen, la corrupción, nos dice Josefina González, por ejemplo, en nuestra transmisión, ¿creen ustedes que la corrupción se puede erradicar? Sí se puede, pero esto tiene que ser cooperando todos con leyes más estrictas que no se evadan, y yo creo que nuestro actual presidente Andrés Manuel ha empezado bien, simplemente al quitar fuero,
simplemente a quitar privilegios de los que gozaban muchos políticos, ¿no? De que no podían ser acusados, investigados y demás. Yo creo que por ahí vamos bien. Pero otra cosa también es que la moral, ¿dónde ha quedado la moral, la ética de las personas? Eso yo creo que es un punto clave, porque antes no existía tanta corrupción como en los tiempos actuales, porque antes había más palabra, ¿no? Más correcto. El tema de valores. Los valores, además. exacto, se han perdido muchísimo y ahorita es como que no, mira, desde niños, como tú lo dices, en alguna fiesta, meto a mi niño aquí adelante, desde ahí estamos ya fomentando en los niños eso. Entonces ya creces con ese chip, ¿no? De que es algo normal, de que lo hago y no pasa nada. Sí. Pero en el tema, por ejemplo, del presidente, ya ves que con Peña Nieto él dijo, pues mejor punto final, hay que avanzar, nos olvidamos del pasado. Ahí sí como que se contradice porque toda su campaña fue, vamos a poner un alto al tema de la corrupción, vamos a acabar con la impunidad, y luego sale con esto, si es como que, a ver, espérame. Sí, ¿no? Él precisamente sí, él que dijo, empezamos de cero, ya para atrás nada. Ahí sí no estoy de acuerdo, y si él hace eso, estaría incumpliendo con la Constitución, porque no está castigando a quien ha cometido delitos, ¿no? Entonces, ahí yo sí creo que debería de hacer una investigación, de poner cartas en el asunto, de castigar a quien deba ser castigado. Y es que fíjate, por ejemplo, estaba checando por acá unos datos. Imagínate que nosotros en las páginas de internet, pues ya, te imaginas, empiezas con la búsqueda de los actos de corrupción en los que se han incurrido, y pues muchísimos, ¿verdad? Ni siquiera acabas. Pero de los más conocidos, al menos durante los últimos años o durante el último sexenio, y el claro ejemplo de lo que dices, que no podemos olvidar a Peña Nieto y a su esposa, el tema de la Casa Blanca. Es decir, quedó ahí, pasado. O sea, con una simple explicación, mostrándose muy indignada y con una calidad moral que no tiene. Pero hasta fue burla, ¿eh? Intentó explicar cómo Fue burla para los sido. mexicanos. Claro, fue que una fue burla hacer ese video y salir a dar la cara y decir, yo con mi trabajo de 20 y tantos años como actriz, pude pagar la casa Por de favor. 86 millones de pesos. O sea, por favor, estamos en eso. Ahora, y no- que además la constructora estaba ligada Ya, al grupo claro. IGA. No, y ahorita ya vemos que pues fue un contrato de 6 años, ¿no? O Sí. sea, ya definitivamente digo, ya se acabó el contrato, ahora sí ya Cada quien a su vida. casa, Sí. y listo. definitivamente. Ay, no, y Peña Nieto está muy a gusto. Ah, sí, él ya trae la Ni novia. siquiera, o sea, a él no le pasó absolutamente nada. Ahora, vamos con eso, vamos con el caso de Guillermo Padres en Sonora también. Está el caso de César Duarte en el estado de Chihuahua, Javier Duarte del estado de Veracruz, Tomás Yarrington del estado de Tamaulipas, que además estaba ligado con el narcotráfico, lo liga. Pero uno de los más sonados y de los que yo creo que somos la burla nacional, sin duda alguna es el caso de los hermanos Moreira en Coahuila. Caso Moreira. O sea, ¿en qué momento los coahuilenses nos acostumbramos a vivir y siento yo a tener la calidad moral de exigirle a un presidente de la República que cumpla y que erradique la corrupción y que baje la gasolina y demás? Y lo hablo porque somos en un estado totalmente priista. ¿En qué momento le comenzamos a exigir cuando no exigimos que se castigue por los más de 33 mil millones que se robaron y que no vamos a terminar de pagar ni en 4 ni en 5 generaciones? No, eso es una vergüenza. Pero es una ¿qué- vergüenza ¿a para qué hablo? Coahuila. ¿A que entonces somos corruptos, no los mexicanos, los coahuilenses? O sea, es decir, muchísimos se vieron beneficiados con ese tema de corrupción, que están contentos y que ni les viene ni les va, si a Jorge Torres lo castigan o no. Y si no salen los demás nombres de los demás beneficiados, de los miles y miles de millones. Es una vergüenza, que en Coahuila seamos tan agachones, ¿no? Que yo creo que es la palabra adecuada. ¿Por qué? Porque se permitió que después de que está un hermano, entre el otro hermano. ¿Cómo? Después de que sabes que se robó tantos millones, votas por el hermano. Ahora resulta. Entonces, ¿cuántas familias y cuántos no también se vieron beneficiados? ¿Cuántos no los siguen alabando y los siguen idolatrando? Que, ay, no, es que a mí me ayudó muchísimo. ¿Cuánto dinero no derrocharon con lideresas en toda la población coahuilense para que volvieran a estar en el poder? Y que ahorita, ¿qué ha pasado con ellos? Yo creo que ahorita el presidente debe tomar
actos y acciones en el tema de todos estos gobernadores, de todas las acciones que se tuvieron en sexenios pasados. Digo, únicamente no está Coahuila, ya como mencionaste, están muchos estados más y necesitamos ver actos que en verdad vuelvan a tener confianza en las instituciones. En el caso de Javier Duarte, decir, oye, bueno, va a salir que en 3 años por buena conducta y todo lo que ocasionó, el tema de darles agua a los niños con cáncer, dices, bueno, son actos que la verdad pues, aberrantes. No valen, exacto. Aberrantes, ¿a qué vamos? A que el tema de corrupción nos lleva a una perversión mental, o sea, inimaginable. Es decir, ¿cómo podemos pensar que alguien con tal de quedarse con el dinero pudo darle o dejar que inyectaran agua a niños con cáncer? Es decir, o sea, ¿hasta qué punto te puede llevar la corrupción? O sea, un enriquecimiento que, no, les decía yo, no van a terminar con tanto dinero de gastarlo, definitivamente. ¿Y a qué? A debilitar cada vez más las instituciones. ¿Qué nos falta? Un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad puede ser el origen del cambio para comenzar a erradicar la corrupción. Pienso que siempre va a haber, aunque sea 1 en 1.000.000, una persona que va a incurrir en corrupción. No podremos erradicarla al 100%, pero con un cambio de mentalidad basado en valores que comiencen a transmitirse desde este momento a las generaciones más pequeñas, comencemos a trabajar. La gente piensa que la corrupción va a ser que Andrés Manuel venga y meta a todos a la cárcel y les diga, ya los castigamos. No, el tema de la corrupción va a ser trabajar desde abajo y pensar que cada vez sean más las personas que quieran incurrir precisamente en esos temas ilegales. Es decir, que cada vez menos personas quieran decir, ay, es muy fácil robar, es muy fácil falsificar facturas, es muy fácil evadir impuestos en este país. Si no, esto no va a ser de 6 años. Tenemos que comenzar a trabajar y a pensar en que la cultura tiene que cambiar. ¿Para qué? Pues precisamente para que sea algo trascendental, es decir, que hablemos que en 30, 40 años nuestros hijos no estén hablando de un tema de corrupción en nuestro país. Entonces siento que sí tenemos que abrir un poco más la mente y decir en qué momento yo también me corrompo en mi casa. Desde el tema de ser infiel, que la gente a lo mejor no lo ve, pero ser infiel es un tema de corrupción. Desde el tema de hacerle la tarea a tu hijo, o decirle, llévale una manzana a tu maestra para ver si te da un hacer la punto tarea. extra. Sí, y aunque no lo crean, hay padres de familia que hacen la tarea. Revisas la tarea con la letra del padre de familia. Es que tú eres maestro, te y toca. con un cinismo. Así como que esta no es tu letra. Y se atreven a decirte ay, es que como ya teníamos mucho sueño, mejor me la hizo mi mamá, me la hizo mi papá para dormirnos porque ya andaba muy cansado. ¿Cómo le fomentas eso en tus hijos, no? Yo creo que entra mucho, como dices, Angélica, el tema de dar el ejemplo, de decir, aunque nadie me esté viendo, haz lo correcto, ¿sí? Los niños, efectivamente, o los jóvenes, digo, ven lo que están haciendo los demás y se basan en eso. Y como ahorita lo mencioné, si yo veo que no pasa nada y que puedo robar y que no voy a entrar a la cárcel o no va a haber leyes que me sancionen, pues yo lo hago. Y eso estás enseñando a los demás. Entonces, en esa parte entra todo lo que son los valores, el tema del ejemplo. Yo creo que sí va a ser muy difícil combatir la corrupción en México, muy difícil cambiar de mentalidad, sí es muy difícil, pero yo creo que ya se está dando un gran paso, pero otro de los pasos muy importantes es endurecer las leyes, que esas personas corruptas puedan ir a la cárcel, que se hagan cargo de esos delitos que están cometiendo, ¿no? Que hagan frente a eso, no que las leyes los protejan, no que se amparen. Sí, que la ley sea más fuerte, más dura a las personas que está haciendo un acto de corrupción. Definitivamente yo creo que el castigo va a ser lo que va a llevar al mexicano a pensar, no, mejor no lo hago. Porque de ninguna otra manera pienso que va a ser muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque todos nos queremos beneficiar siempre de algo. Simplemente en algún trámite quieres no perder tanto tiempo, te metes en la fila, como ya decíamos. Entonces yo creo que endurecer las leyes sería una parte de la solución. Como que una de las cosas más importantes. Aparte de la mentalidad, sí, ¿qué se podría hacer? Que, como ya se ha dicho, se va a trabajar mucho los valores en educación básica, ¿no? Y en educación en general. Pero aquí sí podría meterse mucho este tema, ¿no? Del respeto, el respetar sobre todo a instituciones. Eso. El Estado de Derecho, ¿no? Simplemente. Recuperarse. Sí. En definitiva. Chicas, hay mucho que abordar de este tema. Quisiéramos, por favor, sus opiniones, saber si conocen a alguien corrupto. ¿Qué opinan ustedes del tema de la corrupción? O sea, ¿o en qué término lo ponen la corrupción? ¿Creen que Coahuila es un estado corrupto?
que no se ha castigado a los corruptos como se debería. Pero bueno, eso y más lo vamos a comentar después del corte, ¿les parece? Ya volvemos a Ellas Opinan. Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola. Gran... Un embotellamiento apocalíptico ha causado que la Ciudad de México... ¡Es que se te ve más bonito esto en cielo! ¡Mamá, ya! ¿Qué estás haciendo? Ven, bájate, Beyoncé, bájate, bájate. Soy mala. Que lo que tú dices, tú no dices nada. Vamos pa' la calle, no me quedo en casa. Estamos en la ciudad, vamos pa' la discoteca a gozar. Latinoamericana. Tú sabes que toda la gente a mí me ama. El respeto y la fuerza y las ganas. Perdón si te molesto, pero esto me lo dieron. Yo no me explico nada. Viene controlando la fuerza por la calle. ¡Claramente es espectacular! ¡En el centro! ¡Remate! ¡Ay! Atrapados en el tráfico. Un embotellamiento apocalíptico. Métanse a sus carros.
Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros. Pues este tema de interés, ¿no? La corrupción y que en México se vive a diario, en todos lados, en todas las dependencias, en todos los lugares, ¿no? Instituciones y demás. Por eso también decimos se ha perdido la confianza y credibilidad en estas mismas. Pero nos comentaban por aquí a través de nuestra transmisión, Carla Yasmín dice, ¿quién fue primero, el corrupto o el que corrompe? O sea, que el huevo o la gallina. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que en definitiva, bueno, en opinión muy personal, yo pienso que fue el primero el corrupto. El corrupto. El corrupto. ¿Para ti, Carla? Sí, yo igual. El corrupto. Yo creo que sí, el corrupto. Como que es el que ve que tiene la manera de... Es que Exacto, es- ve la oportunidad y luego ya... Y la aprovecha. Sí. Y es que ¿sabes qué pasa? Que de pronto, y lo digo para mucha gente, que dice, no, es que yo no soy corrupto. Yo fui listo porque aproveché la situación. Es que si a mí la cartera que se le cayó al día adelante y tiene dinero y estaba ahí y nadie la recogió, a mí se me dio, la vida me dio la oportunidad y pues me la puso. Me lo mandó Dios, ¿no? Luego dices, ¿Qué me lo iba a mandó decir? Dios. Es que yo soy astuto, no soy corrupto. Entonces dices, no eres astuto ni eres más listo que el otro. Eres corrupto y estás incurriendo en un acto ilegal, en un robo, en lo que sea. Claro. Sí, lo que no es tuyo, no es tuyo. No es tuyo, o sea, es de así de alguien más, fácil. Yo les punto. menciono a mis alumnos siempre, si ustedes encuentran algo, no es de ustedes, tiene un dueño, punto. Tenemos aquí también otra pregunta, fíjense, de Luis Cepeda, muy interesante, dice, Ajá. ¿qué tan corrupto es que se hayan comprado miles de pipas de gasolina sin licitación o que se modifique la ley para que un cercano a Andrés Manuel pueda ser director del Fondo de Cultura Económica? Las pipas sin licitación. No, mal, Es definitivamente. un acto mal. corrupto, Sí. tendremos que aceptarlo, definitivamente. Si la ley o lo demás se marca que se tiene que hacer una licitación, se debió haber hecho. ¿Qué pasa? Se tiene que castigar. ¿Qué buscamos? Bueno, pues dónde están diputados y senadores, Oye, pero porque fíjate se que también, permitió. incluso cuando se hacen licitaciones, Ahora, también dan un moche. claro. Porque tú diste más moche, a ti te doy el trabajo. el punto a favor que le podríamos dar el beneficio de la duda es que él dijo que él ponía las manos a fuego por el tipo de personas, ¿verdad?, con las que se licitó. ¿Por qué? Porque es cierto, luego se hace la licitación aquí en Saltillo, en otro municipio, en donde sea, en México y en China, y las licitaciones son arregladas. El que Sí, dé sí, más pero- es el que queda, o es el Exacto. familiar o el amigo. O el de- amigo. ¿Cómo que? Digo, o sea, sí creo eso, totalmente de acuerdo, pero también el que él haya dicho, bueno, yo avalo a estas personas y no hice licitación, Está también mal, Digo, está mal. obviamente. Si quieres erradicar la corrupción, pues hay que, el ejemplo, ¿no? Hay que poner el ejemplo. Sí, definitivamente ahí pienso que es un error. Y ahí es donde yo entro que se contradice mucho Andrés Manuel, o sea, va mucho por el camino de sí, no corrupción, la impunidad, y luego hace otras cosas. Hace lo que él quiere. Sí, y ya dice, no, es que ya el pueblo lo avalará. Espérate, o sea, ¿no? Siento que fue por el tema de la necesidad, por tratar de cubrir La la rapidez. necesidad y Urgencia. la rapidez y la urgencia. Es decir, digo, luego Pero la gente... tampoco se justifica, La gente quería la gasolina, ok, no estuvo bien, No. debió haber existido una... Es cierto, debió haber existido una licitación, estuvo mal, le damos la razón a Luis. En el tema de la persona cercano que se modificó la ley para que pueda estar como director del Sí. fondo, si cuenta con las actitudes y realmente da respuesta para estar como director del Fondo de Cultura Económica, me da igual que se haya modificado la ley. Digo, luego veías al frente a un secretario de salud y de la Secretaría de Salud y le decía, oiga, ¿y usted qué es? Pues yo soy contadora. ¿Y usted ni qué acabé, hace? así Y ni que, acabé. sí. Y su Estaban título... en puestos que nada que ver con lo que habían estudiado. Digo, en el pasado sexenio, en la Secretaría de Salud, ¿cuánto no se robaron? Digo, pasaron muchísimos y luego estaban como regidoras y en otros puestos de chapulines. de Ay, que así se chapulín, la pasan, y sí. nunca dieron resultados en Secretaría de Salud. Y en otra secretaría, Y en no otras solamente Y secretarías. así es esa. como sigue la corrupción, Exacto. ¿no? De brincar de un Es que puesto está a el otro. Y compadrazgo son a todo lo los que da. mismos, los mismos. Y se da vuelta, ¿no? Y ahora este lo ponemos acá y a este acá. Y son los mismos. Y no se termina. Y lo mismo pasa en Coahuila. Sí, no, falta ver el otro año que va a haber elecciones a diputados. Bueno, vamos claro. a ver en Coahuila quiénes quedan. Seguramente serán los mismos. Los mismos de siempre. No, Ya nada. Oigan, veremos. ya cámbienle, ¿verdad? Y es que fíjate, ese es otro punto, o sea, ¿por qué no existe también un tema de evaluación para saber si tienes la capacidad de estar al frente de una institución y cumplir al pie de la letra el tipo de servicios o lo que tiene exactamente la función de una secretaría, una dirección y demás?
O sea, ¿por qué siempre tiene que llegar también alguien que yo propuse, alguien que yo quise, el que yo aconsejé? Oye, tan fácil como los maestros que tienen que presentar un examen, ¿no? Pues pónganles un examen a ver si son aptos para. Exacto. Claro, a todos. ¿Verdad? A todos, A a todos. todos. O sea, ¿eres apto o no eres apto? ¿Quiénes quieren? Bueno. Igual con el tema de equidad de género, decir, oye, si son no 50 hombres y 50 mujeres, si son más mujeres y tienen las habilidades, pues pones a más También. mujeres, ¿no? Oye, ese es un buen punto, Carla, ¿cierto? Sí. ¿Por qué tenemos que ser 50 y 50? Si hay 80 mujeres que lo hacen mejor que los hombres, ¿por qué no va a haber 80 mujeres? Y si hay menos, pues Pues hay también, menos, ¿por qué claro. hay menos? Exacto. O sea, digo, no Pero es... habemos más. Pero Mira, de es que sí hay muchas mujeres, sí, pero los hombres como que... Es, ya, aferran. es mentalidad, ¿no? Ya de que Ah, sí, puros claro. hombres en la política. Porque de hecho, seguramente algunas amigas psicólogas a ver qué nos opinan, pero es mucho más fácil que se corrompa un hombre a que se corrompa una mujer, ¿eh? Sí. El tema Sí, de mira, valores... simplemente, fíjense, una vendedora de productos me comentaba, yo le ofrezco más a los hombres porque no te dicen que no. Le puedes vender más rápido a un hombre que a una mujer. Y le vendes más caro de lo que seguramente Sí, le y te venderías va a a una decir, mujer. sí, por quedar bien o por lo que tú quieras, te va a decir que sí. ¿Eh? Tan fácil y tan sencillo. Aunque de ahí le haya quitado el gasto a la esposa. Sí, no es les que la importa. mujer O sea, tiene la mujer más, cuida más. exacto, tiene el presupuesto, ve lo de los hijos, a dónde se va a destinar y el hombre. Y además ve el tema mucho de los valores y la educación, ¿no? Digo, seas madre o no seas madre, siento que lo traes en el gen de decir el tema más sensible, de cuidar a lo mejor esa tranquilidad y esa paz de cuando haces lo correcto y cuando no haces lo correcto. No sé si les pasa a ustedes, pero el tema de la corrupción va mucho en cómo se te va manchando el alma, es decir, el tema psicológico también y moral, de realidad, o sea, cómo te sientes cuando incurres en un acto de corrupción. Y Que cómo- no sientes culpa, ¿no? Ni Ajá. remordimiento. Sí, no duermes o sea, en paz. Entonces ya esas personas lo hacen una vez, lo vuelven a hacer, y siempre lo van a hacer. y no va a pasar nada. No porque no hay castigo. Definitivamente, a cuando alguien dice, estuvo mal, híjole, estuvo mal que le mentí a mi hijo, o estuvo mal que le dije que hiciera las cosas así, no eran así. Entonces, tendremos que comenzar, sobre todo en el tema de la educación, si queremos que en este país comiencen a cambiar las cosas. Pero siento que para darle un poco mayor de confianza y de certeza, para que la gente tome el tema de la responsabilidad social, de cambiar su mentalidad, tendremos que comenzar a ver instituciones fuertes que castiguen los Que no casos se de corrompan corrupción, también. que no se corrompan, pero sobre todo que castiguen, ¿no? Que nos den el ejemplo de, ¿sabes qué? Sí. Esto te va a pasar si haces esto. Y comencemos nosotros a trabajar y decir, híjole, pues lo tendré que hacer de la manera correcta y de la manera legal. Bien, y según el Estudio Internacional para la Medición de la Corrupción en el Mundo, arrojó datos recientes con el corte a 2018, dice que México retrocedió 3 lugares en el índice de percepción de la corrupción 2018. Es decir, estábamos en el 135, ya estamos en el 138 de 180. Es el último lugar de los miembros de la OSD. También el estudio de transparencia emitió ciertas recomendaciones a México. Dentro de estas está consolidar el Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Por qué? Porque sí se hizo esta institución o este sistema que yo creo que de nada sirvió. También corregir acciones preventivas para poder lograr esos objetivos, ¿no? Que sean medibles. Desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y mantener un esfuerzo continuo, sistemático y político. Oigan, Sí, hablando del sistema nacional, bueno, del sistema estatal, de hecho, no sé si fue ayer o la semana pasada, se inauguraron las instalaciones aquí del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Yo creo que a ese sistema, digo, le falta todavía dar muchos resultados. El primer año de operación, muchos decían que, bueno, que se estaban organizando, que estaban viendo todas las formas de operar, etcétera, pero bueno, ya vamos al segundo año. Y yo creo que todos los ciudadanos, todos los coahuilenses estamos esperando que realmente trabajen. Queremos resultados. Yo vengo a ese punto. O sea, creo, en una opinión muy personal, que es muy cínico contar con un sistema estatal anticorrupción. O sea, que Pues no, es que te sirve para tapar, ¿no? Que no te da resultados. Sí, ¿no? O sea, es que pareciera que es más tapadera que lo que busca sacar del hoyo. O sea, Sí, lo que se supone es que deben de ser formado por ciudadanos, el Comité de Participación Ciudadana, que está dentro de este sistema. Pero bueno, hay que ver que realmente sean ciudadanos buscando
que se culpen a las personas que estuvieron en algún acto de corrupción y no que sean personas seleccionadas pues por el mismo sistema o gobierno. Que se persigan a aquellos que han incurrido en actos de corrupción porque se tenga que castigar, no en una persecución política por ganar votos, ¿no? Digo, de pronto veíamos el año pasado, por ejemplo, y me recordaban porque tengo muy mala memoria, cuando pasó la detención de Alejandro Gutiérrez, fue que en Sonora, en Chihuahua, ¿verdad? Y luego ya ven que estaba este gobernador panista de nombre, ahorita les recuerdo, estaba Padres. Bueno, ¿es Padres el nuevo? No, Sí, el caso Padres, no. No. Es Corral, Javier Corral. Entonces logra la detención de Alejandro Gutiérrez y quieren comenzar un tema de investigación en el que veían ligado a Mario Fabio Beltrones. ¿Y qué hizo Peña Nieto? Stop. Detengo el presupuesto y toda la partida que va para el estado de Chihuahua si no lo sueltas. Y entonces comenzó ahí una estira y afloja porque no existía ese entendimiento. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno federal no quería que se castigaran a las personas por el tipo de actos de corrupción en los que habían incurrido y en el estado de Chihuahua estaban tratando de hacer lo correcto y no se pudo. Entonces, ¿en qué momento también tenemos que comenzar como que estar en la misma línea para trabajar todos juntos y decir, se tiene que castigar a quien se tenga que castigar del partido que sea? Y no simplemente, como tú lo dices, como algo político, ¿no? Exacto. Se acercan las campañas y ahora sí, ¿no? Van cayendo. Lo castigo. Van cayendo, ¿para qué? Miren, si estamos trabajando y estamos castigando, voten por nosotros. Y luego ya al año ya ganaron ¿Ya está libre? y ya está libre. Exacto. Estábamos muy acostumbrados a eso. Simple y sencillamente, si lo analizamos, ¿qué pasaba con el tema del Chapo? O sea, lo detenían, se les escapaba. Y luego, como que al siguiente sexenio... Hacía su tunelito lo y se detenían iba. se escapaba. Y luego lo detenían, se escapaba. Finalmente, pues lo extraditan. Ya como que ya fue muy aburrido estar viendo que lo detenían. Y después de tanto juicio, Ya por culpable. fin, culpable por todo lo que estaba ya culpado, ¿no? Y fíjense que ese juicio del Chapo destapó casos de corrupción en México. O sea, si no se lo llevan, aquí no se dice nada, Pero ¿verdad? nomás los destapó, pero aquí no va a haber investigación, nada. No, eso sí que no, ¿verdad? Nada más lo dijo. Ojalá que sí se haga algo, que Andrés Manuel pueda hacer algo, porque salió el ex procurador de justicia, que él salió a declararse culpable, ¿no? Por sobornos que tuvo del narcotráfico. Funcionarios de alto nivel, también se supo que un cártel pagó $100 millones 2 veces a un comandante de la Policía Federal en México. Funcionarios implicados han negado acusaciones y si no hay algo que compruebe que ellos incurrieron en ese delito, pues van a seguir libres. Pero ¿no creen ustedes que desde el momento que se menciona el nombre de un expresidente como Enrique Peña Nieto, ligado al tema del Chapo, o sea, ¿no creen que desde ese momento es como que, a ver, ¿qué está pasando? O sea, se tiene que abrir una investigación. $100 millones de dólares recibió Enrique Peña Nieto. O sea, ¿de qué manera interferían? ¿De qué manera? Presuntamente. Exacto. Movieron las cartas para tratar de llegar a la presidencia de la República. Mira, ¿Y creen que se haga algo realmente? Mira, es que es información que se tiene que investigar definitivamente, pero como decimos, si no hay pruebas... Pues no, pero en base a una declaración que está arrojando tantas personas ligadas y que no es nada nuevo, porque digo, sabemos que seguramente los arreglos existían en pasados sexenios, o sea, ¿por qué no comenzar a decir, oye, aquí no se puede hacer esto? Digo, también luego dices, en 6 años vamos a estar hablando de la detención de otro narcotraficante, hablando de otro dinero que le inyectó a otra carrera política para llegar al poder, y no va a pasar absolutamente nada. Ahora, detienen al Chapo, surge otra de las teorías, bueno, ya pasó el Chapo, ¿y se acabó el narcotráfico en nuestro país? O sea, digo, los cárteles siguen funcionando, o sea, ¿ahora por quién vamos? Es decir, se hablaba de otro de los líderes, del Mayo Zambada, ¿y ahora qué pasa con él? O sea, todo el mundo como que lo centramos en el tema de la figura del Chapo, pero, o sea, Sí, la que red, toda la red. sí, la red sigue operando. Y es lo mismo con el tema de los políticos. Dices, bueno, voy a agarrar a uno, bueno, pero pues todos los que están abajo siguen con Sí, el tema no es de la una sola corrupción. persona, ¿no? Sí, porque son demasiados los involucrados. La verdad es que sí es mucha gente que el tema del, de dar la aprobación, el tema de los papeles, de agilizar el trámite de los bancos, etcétera. Entonces sí es toda una red. Mucha gente O involucrada. sea, que hay que caer. simple y sencillamente nos vamos al tema de la calidad moral. Una esposa de un gobernador se da cuenta que su esposo está robando tantos y tantos millones.
O sea, ¿en qué momento no te detienes a decir qué está pasando? No creo que no te des cuenta que la suma en las cuentas y que además te está diciendo, ahora voy a abrir una cuenta a nombre de tu hermana, ahora una de tu hermano, ahora una de mi suegra y voy a depositar tantos A y tantos invertir, a millones. comprar bienes y raíces. Porque ella y- dijo, está funcionando mis planas de Exacto. quiero tener abundancia. Y ahora, ¿en qué? Exacto. Oye, esas Ya. planas, hay que empezar a arreglarlas. No, hay que empezar. Yo no quiero ser corrupto, no debo de ser corrupto. Pero, o sea, ¿y en qué momento, al momento que se detienen a los exgobernadores, se dice, no, es que la familia no se toca? Porque mi esposa no sabía nada. Ella nada más estaba al frente del DIF. O sea, no creo que no te hayas dado cuenta. Entonces, No, y volvemos a lo mismo, es la ley, ¿no? La ley que está con lagunas, que hace que sí. mientras no haya esas pruebas, pues no puedes detener a la persona, se van del país. y se Y olvida. hace siempre más involucran difícil. a la familia, siempre o está el yerno, o está la suegra, o está el cuñado, o sea, siempre meten a alguien más de prestanombres o Prestanombres. a nombre de. Entonces, digo, claro que la familia está enterado de cierta forma. En definitiva. Y volviendo a lo de Coahuila, qué coincidencia, ¿no? Que en 2016 en España es detenido Humberto Moreira. Allá sí lo detienen y en México No pasa ningún nada. cargo, ¿no? En contra de él. Es que en México nunca pasa nada. Como que todos los otros países ven realmente el caso de corrupción y aquí es, pues no. Bueno, y nada. fue detenido, pero Quedó libre. pues lamentablemente por falta de pruebas quedó libre. Pero ¿por qué se le perseguía? Por lavado de dinero, ¿no? Por lavado de Enriquecimiento dinero. Es ilícito. decir, no se le perseguía porque hubiera robado aquí en Coahuila, pero pues si tú te vas y te faltan más de 33,000 millones ok, en tus cuentas bancarias del Estado, es decir, y encontraste desvíos, ¿por qué no le hablas al que estaba al mando y le dices dónde está ese dinero? Es decir, las fugas de dinero son tan fácil de hacerse, al menos lo vimos en las pasadas 2 administraciones, pero vamos a ese punto. Pero, ¿y a quién le exigieron los coahuilenses? O sea, ¿en qué momento nosotros dijimos, no? Alzar la voz. Alzar la voz. Digo, porque a nivel nacional nos hartamos del PRI y votamos por AMLO. Bueno, yo voté por AMLO, ¿verdad? Y voté Nos por AMLO. queda claro. Ah, claro. Pero aquí nos robaron y votamos por el PRI. Nos robaron y votamos por el PRI. Y seguimos igual. Y entonces ahí entra la pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo el PRI para tener tanta gente ganada, ¿no? O ¿Qué sea- pasa con tanta lideresa, con tantos apoyos económicos, con tanta despensa? Con tanta corrupción. Pero yo creo que ya, a partir de hoy de que ya ganó AMLO, yo creo que en las siguientes elecciones, en todos los estados que son priistas, yo creo que ahí sí puede haber un cambio. Yo así ¿Tú lo veo. crees? Yo creo, hay que ver las próximas Híjole, elecciones. es que pero- fíjate, a veces no entendemos, o sea, en Coahuila, ¿cómo puede ser posible que sale un hermano, se postula el siguiente hermano, y sabiendo que quedó una deuda de 36 millones de... ¿1,000 millones? 30 Ay, y- más de- más- 36 mil. Imagínate, todos sabíamos, y ganó otra vez. Sí, no, pues es que, digo, yo no voté por ellos, ¿verdad? Pero la gente pensaba con su tinaco o su bote de pintura o su despensa que eran muy buenos. O sea, lo que caigo en cuenta es que, o sea, en Coahuila es muy fácil corromper a la gente con una despensa, con un tinaco, con un bote de Y pintura. dices, bueno, tampoco Coahuila está como que en pobreza extrema, como para poder caer en eso, ¿no? O sea, preferimos hacerlo por cosas tan sencillas y tan fáciles a decir, no, o sea, no necesito el bote de pintura, no me lo traigas. Y entra o sea, mucho el tema también de que la gente no sale a votar. O sea, ya ahorita yo creo que ya es tanto el hartazgo, es decir, es lo mismo, siempre va a caer el mismo partido. ¿Para qué salgo y voto si mi voto no va a contar? Mucha gente cree eso, entonces creo que no sales y bueno, el partido que está La corrupción mueve se hace todo, presente. y pues claro. fíjate, que gana. y voy a otro punto, otro tema de corrupción. O sea, ¿en qué momento los medios de comunicación se corrompen? Que también durante muchos años engañaron a la gente. O sea, ¿sabes qué? Es que el gobernador es bueno. Y voten por no sé quién. Pues por y los todo pagos pasa. que reciben, claro. O sea,
y entras también, ¿y cuál era tu labor informativa en realidad? ¿Cuál era tu objetivo? Entonces, vamos con la calidad moral, o sea, tenemos que comenzar a recuperar los valores y no dejar de mano que si queremos que este país cambie y avance, o sea, tienes que comenzar por ti mismo. O sea, Miren, aquí hay, un comentario. Claro. Nos dice Marlene Aguilar, en Coahuila el PRI sigue ganando gracias a los beneficios que recibe su gente. Saben que están mal, pero les gana más el interés personal. El pueblo tiene el gobierno que se merece. Saludos. Esa frase definitivamente es correcta. y en Coahuila definitivamente, pues, digo se lo merecen porque yo no creo que me lo merezca, ¿verdad? Pero pues tienen el gobierno que se merece porque pues se conforman con muy poco, con una dádiva. O sea, que sabes, o sea, de los millones que se roban, les llega una migajita. Y en esta última, bueno, en estas últimas elecciones para gobernador, sí salieron muchas voces a las calles, ¿no? Salió mucha gente a protestar, ¿no? De ¿cómo se llamaba Sí, este el Coahuila movimiento? Digno. Sí, El Coahuila Digno. Salió mucha gente, ¿no? A alzar la voz. ¿Por qué? Porque ya ahora sí, después de 12 años ya cansados de tanta corrupción. Pero bueno, yo creo que ahí sí políticamente tal vez no estuvo bien manejado, ¿no? Entre más partidos se postulan, más se dividen los votos. Bueno, es que también finalmente terminó siendo panista, ¿no? El movimiento estaba como que... Pero se juntaron, Digo, se en todos juntaron. los partidos hay corrupción. Comenzó a transmutarse el Comenzó- movimiento. O sea, ya tuvo un cambio así muy drástico. Pero finalmente los tres candidatos se juntan. Pero Pero- ya para qué te juntas. Pero vamos, Si ya perdiste. fíjate, va un punto que yo soy muy honesta. En la campaña cuando se lanza Javier Guerrero, paisano, pues obviamente dices, híjole, paisano y todo, ha tenido una carrera política limpia, no creo que sea corrupto y demás, ¿verdad? Tienes el voto de confianza y se lo das. Y luego de pronto soy muy honesta, dije, cuando ya por fin lo veo, que ya se da y se integra este movimiento y luego que después ya se afilia a Morena, como que pienso, o sea, ¿en qué momento también, o sea, cambias tan rápido de ideales, ¿no? O sea, es corrupto Eres porque, o independiente. sea, Te sí, sales del PRI. te sales del PRI y luego te lanzas como independiente. A mí me decepcionó muchísimo porque cuando se lanzó como independiente dejó la curul, estaba como diputado, ¿verdad? Estaba como diputado. Entonces cuando termina todo el movimiento y demás, me doy cuenta que pues ya se le terminó la licencia y regresó un ¿A su puesto puesto? que lo había llevado como plurinominal el PRI. Entonces dije, ¿dónde está la congruencia? O sea, ¿eres o no eres? ¿Y en qué momento Pues es que dices, mira, pero es mi regresó ya como beneficio? independiente, ¿no? Pero Sí. mira, te deja mucho pensando, ¿no? Te deja pensando por qué se postuló de esa manera. ¿Qué acaso quería dividir? ¿Quería acaparar votos para...? ¿Por qué? Porque esos votos pudieron haber sido del PAN. Sí, tal vez, cierto. Entonces dividió y ganó el PRI. Pues mira, dividió y te digo, a mí en ese aspecto lo que me entristeció mucho fue pensar que ya no vi como que un político buscando el bienestar y ese aspecto, sino como que lo vi de, pues no se hizo, pues me regreso a mi comodidad, Pues mira, como a lo que me todos, está ¿no? pagando. También También ahí sus está intereses. ¿A quién más lo hizo? El del PAN, sí. También. Se me fue. El que era senador. ¿Quién? Luis Fernando Salazar. Luis Fernando Él Salazar. también ya es de Morena. O sea, O sea, ya todos se van mejor a Morena. Ok. Pues es que es el partido Es como el fuerte. ganó, pues claro. Y ya es el que buscan tiene más su interés credibilidad. Y se van o sea, para allá. nada más como políticos, o sea, hay que ser congruentes y respetar. O sea, también siento que tienen que comenzar a trabajar el tema interno de valores para crear la credibilidad y la confianza en la gente. Digo, hubo quien lo siguió apoyando y hay quien lo sigue apoyando, independientemente del partido, porque seguramente muchos han hecho buena carrera política. Digo, yo de Javier no tengo ninguna duda de que tiene la capacidad para estar al frente de una institución como la que ahorita está allá en México, pero sí siento que de pronto también generas desconfianza en la gente Es que lo está que te atrás de digo, ti. O sea, te pone a dudar, ¿no? sea, ¿por qué está haciendo esto y luego hace esto? Pues si yo confié, si yo voté por él, si yo me guié, no sé. Te quedas pensando. Pero bueno, definitivamente en casos de corrupción hay muchísimos, ¿no? En el mundo, en México, en Coahuila. en Coahuila.
En Saltillo. En Saltillo. Sí, invitamos a toda la gente que nos esté viendo que nos digan qué piensan sobre la corrupción, ya sea estatal en México, cuáles son los actos que debemos de tener más prendido el foco rojo y que nos den sus comentarios a través de ahí de redes sociales en atiempo.tv. Y definitivamente, chicas, yo creo que para cerrar con este tema, pues señalar que no nacemos corruptos. Es decir, lo desarrollamos, pero pienso que tendremos que ser muy fuertes al momento de ver alguna tentación o de tener alguna necesidad. Siempre hay muchísimas opciones para no incurrir en un acto de corrupción. Y si queremos que este país avance, tendremos que comenzar primero desde el interior de la familia en cosas que puedan ser tan invisibles y tan mínimas, hasta algo como los robos millonarios que se han registrado en nuestro país. Simplemente, Angélica, cuando alguien quiere ingresar a una escuela, ¿qué hace? Si no te toca, si no es de tu sector, porque ahora es por sectores y todo, vas y hablas con alguien. Eso hay que dejar, yo creo que ya de lado, el tema de los conocidos, el tema de irme adelante de la fila, el tema de evadir impuestos, el de enseñarle a tus hijos cosas que no son correctas. Yo creo que tenemos que salir. Forbes en el 2013 nos ponía con el caso de los hermanos Moreira como dentro de los 10 mexicanos más corruptos. Entonces, tendremos que comenzar a cambiarnos la perspectiva también que tenemos a nivel mundial. No queremos que mexicano sea sinónimo de corrupción y que el resto del mundo piense que nosotros lo traemos en la genética, porque es debido, yo creo que a la cuestión social y a la necesidad que tal vez se han dado estos casos. Pero las cosas definitivamente pueden cambiar si comenzamos principalmente con un cambio de mentalidad. Sí, definitivamente. Yo creo que sí se puede acabar la corrupción, sin embargo tiene que ser una lucha constante, una lucha permanente en todos los ámbitos y en todos los niveles. Simplemente que no se permita, que no se corrompa las autoridades, las dependencias, que haya reglas, que haya leyes que regulen eso. Yo me quedo con un caso que la verdad yo creo que es uno de los casos de mayor corrupción en México, en América Latina, el de Odebrecht, la constructora brasileña. ¿Cuánto dinero no se fue ahí? ¿Cuánto dinero se fue a la campaña de Enrique Peña Nieto? Y ahorita Emilio Lozoya está amparado. ¿Cómo es posible que habiendo tanta gente involucrada en ese tipo de casos estén amparadas o estén disfrutando de la vida, disfrutando de los millones, cuando en México existe una cantidad de pobreza extrema, bueno, altísima, ¿no? Entonces, creo que es importante atacar la corrupción y si atacamos la corrupción, yo creo que al mexicano le va a ir mejor. Definitivo. Y bueno, pues chicas, estamos ya a 2 días del 14 de febrero. La mayoría ya está haciendo planes, organizándose, que la compra de regalos y seguramente el detalle y sorpresa para tener con la pareja, con la mamá o con la persona que quiera sorprender este 14 de febrero. Y les recordamos que nosotros, bueno, pues tenemos en Blooms los mejores detalles y arreglos florales. Usted en este momento puede hacer su pedido con tiempo o bien puede pasar ese día, pero ese día por las prisas, pues mejor hay que hacerlo con anticipación, sí. No queremos andar como que no alcance. Recuerde que en Blooms pensamos en usted y queremos que pase un feliz 14 de febrero, así que piense en flores, piense en Blooms. Y bueno, también invitarlos el 14 de febrero que hagan su reservación en Il Mercato. Tienen diferentes restaurantes, está La Terraza, está El Álamo, para que vayan ahí con su pareja y pasen una noche inolvidable. Bien, y Déjà Vu, chicas. Déjà Vu, bueno, es salón de belleza para todas aquellas chicas que tengan algún evento, algo especial, o simplemente usted, señor, que nos ve, a ti, esposo, que ves a tu esposa, regálale pues algún cambio de imagen, ¿por qué no? Cualquier detalle también de este tipo para que la mujer se apapache y se sienta bien. Es válido. Además hacen magia las chicas de Déjà Vu. Y recuerden que la mejor forma de anunciarse en este momento es a través de redes sociales. Es decir, los demás medios ya están muertos. Lo de hoy son las redes. Anúnciate con nosotros a través de Atiempo TV. Si tú tienes un negocio, quieres hacerlo crecer, recuerda que la cantidad de reproducciones son importantes. Es decir, tu imagen se queda aquí en nuestra página y se sigue reproduciendo. Así que si tienes la oportunidad de hacer crecer tu negocio y te quieres anunciar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra plataforma Pide Información. Así es, y si ustedes quieren ver nuestros programas, bueno, ya saben, entren a la plataforma de atiempo.tv, están los programas de Ellas Opinan, de En Concreto también, los pueden reproducir a la hora que tengan oportunidad de verlos, pueden seguir comentando, opinando, que es lo más importante, ¿no? Aquí la opinión.
y bueno, dar espacio sobre todo a las mujeres, ¿no? ¿Qué opinas tú como mujer? ¿Qué opinas de los temas que abordamos? Y si quisieran que abordáramos algún tema en específico, por supuesto, con todo gusto. Claro. Así es, entonces los esperamos el otro jueves aquí en una transmisión más de Ellas Opinan. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias. Por esta noche. Buenas noches. Gracias, Pati. Nos vemos el jueves. El jueves.